1960 y 1970 fueron décadas de agitación política en toda América Latina, en un clima político y diplomático influenciado por la dinámica de la Guerra Fría. Este clima sirvió de base para los trabajos de los escritores del boom latinoamericano y definió el contexto en que sus ideas, a veces radicales, tenían que funcionar. A lo largo de los años 1960 y 1970, regímenes de dictaduras militares gobernaron en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y muchos otros países. Los acontecimientos más importantes de la época fueron la caída en 1955 del general Juan Domingo Perón en Argentina, el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, el golpe que derrocó a Allende en Chile en 1973, la lucha de la guerrilla urbana reprimida por las dictaduras de Argentina y Uruguay, y la violencia sin fin en Colombia. Dentro de este convulsionado periodo se ven afectados los escritores tal como sus evidencias en sus testimonios. La mayor atención prestada a los novelistas latinoamericanos y su éxito internacional en la década del 60 fue el fenómeno que se conoció como el boom, el auge de la literatura latinoamericana que comenzó con los escritores José Martí, Rubén Darío y José Asunción Silva, cuyas obras presentan desviaciones modernistas con respecto a los cánones literarios del viejo continente. Con el éxito del boom, las obras de una generación anterior de escritores fueron asequibles para un público nuevo y ampliado. Estos precursores fueron Jorge Luis Borges, Miguel Ángel Asturias, Alejo Carpentier, Juan Carlos Onetti y Juan Rulfo. Aunque la mayoría de los críticos coinciden en que el boom comenzó en algún momento de 1960, hay cierto desacuerdo en cuanto a la obra que debe ser considerada como la primera novela del boom. Para algunos sería Rayuela de Julio Cortázar, mientras que otros prefieren La ciudad de los perros de Vargas Llosa. Ahora ubicaremos geográficamente a los representantes del boom. En Argentina, Julio Cortázar nació en Bélgica en 1914. Vivió con sus padres en Suiza hasta que se mudó a Buenos Aires, a la edad de 4 años. Al igual que otros escritores del boom, Cortázar llegó a cuestionar la política de su país. Su oposición a Juan Domingo Perón lo llevó a dejar su puesto de profesor en la Universidad de Mendoza y luego su exilio. En 1951 se trasladó a París, donde pasó la mayor parte de su vida profesional y en 1981 se convirtió en ciudadano francés. Como García Márquez, Cortázar apoyó el gobierno cubano de Fidel Castro, al presidente chileno Salvador Allende y otros movimientos de izquierda como a los sandinistas en Nicaragua. Entre sus influencias se encuentran Jorge Luis Borges y Edgar Allan Poe. Su obra más importante y lo que lo catapultó al reconocimiento internacional es la novela Rayuela, publicada en 1963. En Colombia, Gabriel García Márquez nació en 1927. Junto a Mario Vargas Llosa, ha sido mayor proyección internacional ha logrado entre los escritores del boom. Empezó como periodista y escribió muchos artículos y relatos cortos que fueron publicados en el diario El Espectador de Bogotá. Después de residir unos años en Europa, se instaló en la Ciudad de México en 1961, donde residió hasta su fallecimiento. Es conocido por novelas como 100 años de soledad, El otoño del patriarca, El coronel no tiene quien le escriba y El amor en los tiempos de cólera. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Ha logrado elogios de la crítica y éxito comercial general, sobre todo por la introducción de lo que se ha denominado realismo mágico en el mundo literario. En México, Carlos Fuentes, nacido en Panamá en 1928, hijo de padres mexicanos, comenzó a publicar en la década de 1950. Hijo de un diplomático mexicano, vivió en ciudades como Buenos Aires, Santiago, Quito, Montevideo, Río de Janeiro y Washington, D.C. Sus experiencias de lucha contra la discriminación de México en los Estados Unidos le llevó a examinar más de cerca la cultura mexicana. Otros trabajos importantes incluyen su novela La muerte de Artemio Cruz, La región más transparente, Aura, Terra Nostra y la novela post-boom Gringo Viejo. Fuentes ocupó el cargo de profesor de literatura latinoamericana en la Universidad de Columbia y en Harvard. En una ocasión dijo que el llamado boom en realidad es el resultado de 4 siglos literariamente, llegado a un momento de urgencia en que la ficción se convirtió en la manera de organizar las elecciones del pasado.
En Perú, Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura del año 2010, es uno de los literatos más prolíficos en lengua castellana, desenvolviéndose como novelista, ensayista, cuentista, dramaturgo, periodista y crítico literario de política. Es, junto a Gabriel García Márquez, quien mayor proyección internacional ha logrado de entre los escritores del boom. Estudió en la Universidad de San Marcos de Lima y posteriormente obtuvo un doctorado en literatura latinoamericana en España. De hecho, su tesis doctoral fue sobre Gabriel García Márquez y la llamó García Márquez, historia de un deicidio. En Chile, José Donoso Yáñez nació en Santiago en 1924. Fue un escritor, profesor y periodista que formó parte del llamado boom latinoamericano. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1990. En 1949, gracias a una beca, se trasladó a cursar filosofía inglesa en la Universidad de Princeton. La revista de Princeton, Ems, publicó sus dos primeros cuentos en lengua inglesa, The Blue Woman y The Poison Pastries. Su primer libro fue Veraneo. En 1972 publicó el ensayo Historia personal del boom y en 1973 las narraciones Tres novelistas burguesas. Aunque había abandonado su país antes de 1973, a raíz del golpe de estado de Pinochet, se consideró exiliado en España. En 1978 salió Casa de Campo, novela que se ha leído como una crítica en clave de metáfora a la dictadura chilena. En Cuba, Guillermo Cabrera Infante nació en Jibara en 1929. Fue un escritor y guionista que después de abandonar su país obtuvo la ciudadanía británica. Era el hijo mayor del periodista Guillermo Cabrera y de Zoila Infante, ambos militantes comunistas y fundadores de la organización del partido en Jibara, razón por la cual fueron arrestados cuando él tenía 7 años de edad. Pasó varios meses en prisión con su familia. A los 19 años escribió El señor presidente. En 1952, los censores del régimen encontraron a Cabrera culpable de incorporar obscenidades en un cuento que había escrito ese año. Como castigo, se le prohibió publicar con su nombre, asunto que fue resuelto mediante el uso del seudónimo G. Caín. En la década del 50, Cabrera Infante escribió la mayor parte de las historias que serían compiladas más tarde en el libro Así en la paz como en la guerra. Vivió su exilio en Barcelona, donde se instaló definitivamente. En Paraguay, Augusto Roa Bastos nació en Asunción en 1917. Fue un novelista, cuentista y guionista. Está considerado como el escritor más importante de su país y uno de los más destacados en la literatura latinoamericana. Sus obras han sido traducidas a por lo menos 25 idiomas. Producida en su mayor parte en el exilio, la obra de Roa se caracteriza por el retrato que hace de la cruda realidad del pueblo paraguayo, a través de la recuperación de la historia de su país y la reivindicación de su carácter de nación bilingüe. Sus obras más destacadas fueron Hijo de Hombre, Yo el Supremo y El Fiscal. En 1947 tuvo que abandonar Asunción, amenazado por la represión del gobierno. Se estableció en Buenos Aires, empleándose en una compañía de seguros. Allí publicó la mayor parte de su obra. En Brasil, Jorge Amado publicó su primera novela llamada El País del Carnaval en 1931 a los 18 años. Se graduó en la Facultad Nacional de Derecho en Río de Janeiro. Militante comunista, fue obligado a exiliarse en Argentina y Uruguay entre los años 1941 y 1942, periodo en que hizo un viaje por América Latina, volvió a Brasil y trabajó activamente en el Partido Comunista Brasileño. En 1947 el partido fue declarado ilegal y sus miembros fueron perseguidos y apresados. Jorge tuvo que exiliarse en Francia, donde se instaló.